Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Hoy vamos a hablar sobre el doble turno. Y es que el doble turno es un tema que nunca se termina. Siempre se comenta en grupos. Y de hecho es una conversación que hubo hace poco uno de ellos. Pues hablando de si debería continuar, si deberían cambiarlo, deberían quitarlo. Y la verdad es que es un tema que es bastante interesante. Siempre hay opiniones pues enfrentadas. No es ni bueno ni malo, simplemente pues cada uno pues lo ve de una forma. La cuestión es que creo que también tenemos que tener algunas consideraciones cuando hablamos del doble turno, porque parece que simplemente que es una mecánica tóxica que está ahí en el juego y que realmente no podemos lidiar contra ella, o es la que hace que las partidas se terminen antes. Y realmente el doble turno es mucho más complejo que eso. Es una mecánica que tenemos en el juego que por una parte no suele gustar a los que menos le gusta, quizás es a la gente que lleva menos tiempo. Y el motivo es porque el doble turno no es tan fácil acostumbrarse. Recuerdo que al empezar pues pasaba mucho de no controlas bien, no apantallas correctamente, y esos dobles turnos pueden ser devastadores. Puedes perder muchas partidas simplemente por un doble turno porque no te has posicionado bien, te has expuesto demasiado, y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces al principio digo que se nota más porque no tienes esa experiencia, no tienes esa... ¿cómo decirlo? No ves la partida como deberías, y por lo tanto cometer más errores. Facilita lo que sea al rival, que se cuele por sitios donde no debería, y entonces es mucho más letal. ¿De acuerdo? Cuando no controlas bien, cuando llevas poco tiempo, es mucho más letal el doble turno que más tarde. Entonces, pues digo que no gusta, a ver, también no gusta a algunos veteranos, ¿eh? Una cosa no quita la otra, pero digo que hay gente que pasado un tiempo se acostumbra, va cogiendo la mecánica y va sabiendo un poco, o sea, se va adaptando. Pero creo que la adaptación en este juego al final es necesaria, incluso con mecánicas que no nos gustan. Es decir, te puede no gustar, por ejemplo, ir contra una lista de disparo, pero si los jugadores de tu zona pues juegan con listas de disparo, no te va a quedar más remedio que acostumbrarte, lidiar con ellas. Es algo que al principio a lo mejor te molesta mucho, pero llega un momento en el que ya lo asimilas. Es como un trabajo cuando te cambian la tarea que estás haciendo, pues a lo mejor al principio te cuesta más y no te gusta tanto, y luego pues te vas adaptando. Pues esto es un poco igual. El juego pues tiene una serie de reglas que a veces gusta más o menos, pero no nos queda más remedio que adaptar e intentar sacarle rendimiento, ver cómo podemos paliarlo. Entonces, lo primero es eso, adaptarse, acostumbrarse. Lo segundo, el doble turno es algo que ya tenemos que traer de casa, en la lista. Es decir, cuando hacemos una lista, tenemos que pensar, es decir, no solo es en la mesa, sino que en la lista tenemos que también pensar no solo en las tácticas, sino en qué pasaría con el tema de las iniciativas y dobles turnos. Quizás esto tira más un poco de la iniciativa, porque por ejemplo, si te haces una lista que lleva pues 15 drops, ya sabes que normalmente no vas a elegir quién empieza. Y la cosa es que por una parte tenemos que pensar, si llevamos una lista de 15 drops, es que estamos ya maximizando algo, es decir, estamos buscando algo. Si llevamos por ejemplo 6 héroes y llevamos pues un artefacto extra y una plegaria o un hechizo extra, estamos teniendo, es decir, no sabemos que no vamos a elegir la iniciativa, pero porque estamos a cambio mejorando nuestra lista, es decir, estamos dando pues un artefacto adicional que nos puede dar beneficios, una magia adicional que nos puede dar pues versatilidad. Y si tenemos 15 drops, quiere decir que seguramente muchas cosas tenemos en MSU, es decir, tenemos una lista con muchas unidades no reforzadas. Y esto nos va a permitir que si el rival nos elimina una unidad, también no se lleve pues muchos puntos por delante, porque suelen ser unidades que cuestan poco, sobre todo si son tantas. Son 15 unidades, como estoy diciendo, pues costarán 100 y algo puntos normalmente. O tenemos una un poco grande y las demás costarán poco. No, también el 15 drops o 15 despliegues se puede decir 11 si queréis, que sería más normal, 10-11, que hay algunas de estas que lo llevan. Entonces hay que tener en cuenta lo que ganamos con una cosa u otra. En este caso, llevar muchos drops frente a llevar ese MSU, como podría ser, no sé, Nighthawk, por ejemplo, que se beneficia por hacer muchas cargas, perder menos unidades, y ese artefacto adicional, pues llevas ahí pues esos 6 héroes que puedas llevar a lo mejor artefacto y otra cosa. O si llevas 3 héroes, pues llevas un artefacto adicional, por ejemplo. O gente que también pues lleva la Andorian Acólites, lleva más despliegues, pero sabe que tiene bastante fácil ganar varios primales durante la partida. Así que bueno, hay que tener en cuenta las fortalezas y debilidades. Y metiéndonos un poco más con el tema de doble turno, sabiendo que no vamos a tener la iniciativa y que tenemos algunas mejoras adicionales, también nuestra lista tiene que cumplir ciertas necesidades, tiene que cubrir ciertas necesidades. Normalmente si llevamos muchos drops, como decimos,
pues ya más o menos seguramente tengamos unas buenas coberturas. Podemos cubrir lo que es nuestras unidades más importantes y podemos apantallar bien. Pero imaginaos que hacéis una lista y que realmente, pues en vez de ir a tantos drops, va a 6 o 7, por ejemplo, y preferís maximizar lo que es llevar eso artefacto adicional o plegaria o lo que sea, o incluso doble triunfo, frente a llevar pocos drops. Pues también tenéis que tener en cuenta de que si lleváis, si no sabéis quién va a empezar, pues a lo mejor tenéis un problema de que necesitáis pantallas en el ejército. ¿Y por qué necesitáis pantallas? Pues porque si no, os dejáis muy expuestos y también no sabéis quién va a empezar. Si el rival tiene un ejército rápido, que puede hacer teleports o cosas así, si no tenemos pantallas, pues nos va a crujir. Y además, una cosa que tengamos ya, que sepamos que vamos a tener la iniciativa, o que habitualmente la vayamos a tener, si vamos a un despliegue, muchas veces lo vamos a tener, principalmente ahora con la Andorian Acolytes, que ya te hace que las listas vayan a 3 o 4 drops de forma habitual. Pues entonces tenemos que pensar eso. Pues digo que eso es algo que hay que traerlo desde casa. Y luego, sabiendo eso, también hay que saber cómo desplegar. Porque al no saber si vamos a empezar o no, también a veces lo podemos intuir, porque muchas veces el rival pues nos va a ceder la iniciativa, decir, es que siempre me la va a ceder para luego ir él e intentar lo que es el doble turno. Vale, pero es que en algunos mapas, pues a lo mejor empieza lo que es el rival, coge los objetivos y luego no hay forma de sacarlos de él. O puede suponer un problema si nuestro ejército no tiene mucha fuerza, nos puede plantar delante, bloquear, etc. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta, si tenemos muchos despliegues, por ejemplo, pues ahí podemos pensar en el rival tiene mucha movilidad, pues a lo mejor me interesa, si yo también tengo movilidad, adelantar lo que es mis unidades y tener alguna unidad que se ponga muy cerca de él para bloquearle. Y a lo mejor no tiene unidades que vuelan o así, pues bloquearle un turno, hacer que no se pueda mover mucho. Y voy a perder pues una o dos pantallas a cambio de ralentizarlo, a cambio de mantener el objetivo y aparte de que él pues no pueda puntuar a lo mejor los objetivos porque no se puede entrar. Entonces esas cosas hay que valorarlas y eso nos ayuda a prevenir también un posible fuerte doble turno, porque si hacemos eso, hemos comprado tiempo. Si luego hay una tirada de iniciativa, pues ahí es donde vamos a decir, de hecho tenemos +1 en la tirada, pues en caso de empate tenemos ventaja. Entonces ahí es cuando tenemos que decidir que a lo mejor el rival se quedó en su lado y tampoco va a hacer mucho. Pues si ganamos la iniciativa, se la cedemos y decimos, pues venga, toma el doble turno que querías. Y realmente no va a hacer mucho, a lo mejor se mete en objetivo, pero luego ya nos habilita que nosotros tengamos el doble turno. ¿Que gana la iniciativa? A lo mejor nos la cede y nos dice, pues venga, ya que no pudo hacer mucho en ese turno, pues lo que nos deja llevar la iniciativa para que nosotros pues, movamos, hagamos lo que queramos y así él poder luego tener ese doble turno. Entonces, como veis, son cosas tácticas que a veces no pensamos o parece como que el doble turno simplemente es un doble turno sin más y no. El problema del doble turno es cuando, por ejemplo, jugamos en plan, nada más empezar, empezamos y decimos, venga, voy a tirar todo para... Imaginaos, el primer jugador se protege tal y lo que es el rival tira para adelante con todo, no consigue llegar a matarnos nada, pero tira todo para adelante porque como no llegó dijo, pues me la juego el doble turno, tira todo para adelante y se queda ahí pues a cuerpo abierto, a pecho descubierto. ¿Qué sucede? Si tiene la iniciativa, pues nos va a llegar y nos va a destruir nuestras pantallas, si es que nos protegimos bien. Por lo menos, quien dice pantallas dice unidades que no son nuestras unidades más poderosas. Entonces, pues bueno, no hará mucho con ese doble turno. Hay otros que eso se tira y bueno, y si lo pierde la iniciativa, pues sus unidades más importantes estarán expuestas y luego podemos jugar nosotros, que luego tendrán un redesplegar y todas estas cosas, pero ya cambia mucho la cosa. Entonces creo que es importante estas concepciones, es decir, tener esto en cuenta y luego a partir de aquí pues podemos seguir debatiendo de si gusta más o menos. Eliminarlo hoy en día no se puede eliminar tal cual, es decir, si imaginaos que en este Battle Scroll de repente dijeran no va a haber doble turno, son turnos intercalados, turnos alternos. El juego ahora mismo sería injugable o por lo menos sería infumable. Porque desde ciertos mapas con ciertos ejércitos, desde muy al principio sabrías quién va a ganar. Porque sabes el que llega, tú puedes arriesgar, de hecho, te permite arriesgar mucho más, porque sabes que el rival hace lo típico de pantalla, martillo, pantalla, martillo. Entonces, te mata la pantalla, tú luego vas con tu martillo. En 40.000 es un poco distinto, de hecho en 40.000 es así, pero las misiones por una parte son distintas y normalmente hay mucho más disparo. En Age of Sigmar, hoy en día, por mucho que nos guste más o menos el tema del disparo, ahora mismo hay bastante poco disparo en general. Slanners desde la subida de puntos se ve, hijas de Cain con las listas de 15 medusas se ven bastante poco, de hecho hijas de Cain en general se ve poco.
veis alguna lista de Sylvaneth que no es disparo puro, sino que juega también, es un poco híbrido. Las listas de Stormcast son híbridas, no te juegan aquellas listas que había con Judicators, Vanguard Raptors, todo esto no se ve. Te juegan híbridas con dragones y pegada, o si no con unidades de pegada. Entonces, muy poco disparito ahí. Hay también Caradron, pero Caradron, claro, solo tiene una unidad que no dispara, que es uno de los héroes, los demás todo dispara, por lo tanto, Caradron te va a jugar a disparo. Pero luego hay poco más, es decir, de hecho hasta Lumineth, que tendía a jugar mucho a disparo y ahora mismo los sentinelas no están jugando. Entonces tampoco creo que sea el mayor problema que tenemos ahora, de que el disparo lo que más se ve. No, ahora mismo estamos en una época de melee. Así que no creo que vaya por ahí lo que es el problema. Seraphon, que antes se jugaba a disparo, ahora se juega pues a magia. En magia, y bueno, ya veremos si se termina jugando a melee con el tema de Thunder Lizard y todo esto. Entonces, pues bueno, lo dicho, el doble turno es mucho más táctico de lo que parece. Ahora mismo no se puede cambiar sin más, porque ahora hay que cambiar las misiones. Y os digo que lo que es los turnos alternos tiene sus problemas, como decía, no solo por el tema de que ya sabes que luego vas a ir, sino que te permite exponerte más. Con el doble turno no te puedes exponer como si hubiera turno alterno, porque no sabes quién va a ir después. Puedes decir, bueno, tengo un poco mayor probabilidad de ir porque fui primero en el turno que vaya mi rival. Entonces no puedes arriesgarte tampoco. Aunque sea un 60% o 40%, el que vayas a tener la iniciativa frente al otro, no te la puedes jugar. Así que no puedes tirar por ahí. Por lo tanto, esto ya hace que juegues distinto. Vas a jugar de otra forma. Normalmente, bueno, puedes jugar de forma alocada, pero eso es tirar una moneda al aire con una probabilidad de que más veces te salga mal que bien. Y luego, pues eso, lo dicho. Si juegas bien, vas a jugar un poco más comedido. No te vas a jugar todo a cara o cruz. Porque los cara o cruz aquí normalmente tienen un porcentaje de efectividad peor. Pues ya no solo es un cara cruz, sino que luego también recordad que ahí pues estamos jugando un juego de dados, por tanto tiene una cierta aleatoriedad. Hay lo que es cosas como redesplegar. Es decir, hay muchas cosas ahí que se pueden hacer ahora. El tema de redesplegar, o bueno, cosas que metieron en el juego para paliar el doble turno. A ver, por una parte, lo del doble turno, el problema que había era lo de que terminabas yendo segundo. Es decir, ibas primero, luego ibas segundo, perdón, al revés, ibas segundo y luego ibas primero. Entonces metieron ahí algunas mecánicas en los mapas que se supone que son para paliar lo que es el doble turno. Y realmente lo que hacen es fastidiar al que va segundo. Está bastante bien en cierto modo, en ciertos casos, porque el que va segundo, pues también depende del tipo de ejército que tenga, le puede venir bien estar siempre de segundo y evitar ser primero para quitarte un objetivo, cosas así. Para elegir el que objetivo se activan, todas estas cosas. Pero realmente, y el que va segundo, pues tiene también lo que es un hechizo adicional o un punto de mando. Y tienes ahí ciertas mecánicas. Pero bueno, en general, no hay demasiadas cosas también para paliar ese doble turno, sino que es algo que tiene que salir de nosotros. Esas protecciones y luego todo esto que metieron en redesplegar, desatar en infierno, yo no creo que sea tanto como para paliar el doble turno, sino que se decide también que, claro, el doble turno genera que un jugador pues está jugando mucho tiempo, 2 turnos seguidos, y el otro pues está mirando para el aire. Aquí el problema es que en turno rival, en segunda edición, prácticamente no había interacción, es decir, muy pocas habilidades había que pudieras utilizar en turno rival. Y hoy en día sí, hoy en día más habilidades. Ya no solo las habilidades de mando genéricas, sino que ejércitos, pues como por ejemplo Soulblight hace una contracarga, o Siarkas te puede hacer una contracarga. Es decir, son cosas que puedes hacer en turno rival. De hecho, mismamente Ogros, con la embestida monstruosa, también te puede poner un aprieto, porque no te lo esperas, de repente te hace ese movimiento con 3 de 6. Goblins también. Que hay un montón de cosas, interacciones que antes no había y ahora sí. En Nurgle te hace la putricarga esta. Es decir, ahora mismo el juego es mucho más dinámico de lo que era antes. Parece una tontería que no nos damos cuenta de, pues ya llevamos tiempo en tercera, pero respecto a segunda, que era mucho más estancado, tirar los objetivos y mantenerlos, ahora mismo hay muchas más cosas que hacer. Ya no solo las tácticas, sino, como decíamos, en la forma de jugar, en el juego en sí. Y todo lo que han metido en los propios ejércitos. Así que bueno, vamos a ir cerrando aquí el vídeo, un poco para dar la opinión sobre lo que es el doble turno. Y ya no solo hablar del doble turno, sino enfatizar un poco en esas facetas, todas esas cosas que a veces no nos damos cuenta que están ahí. Como decía, la importancia de prepararlo, la importancia a la hora de jugar. Y creo que a veces, para hacer un análisis, pues hay que hablar un poco más, no solo hablar en general, sino meternos estas cosas en estos detalles, porque es importante pensar en ellos. Así que bueno, no me lío más.
Podéis dejar vuestra opinión, si os parece bien el doble turno, si creéis que deberían quitarlo y cambiar lo que es el sistema. Como decía, se quita, habría que cambiar lo que es las misiones y todo, porque si no, habría ejércitos que directamente harían matemáticas y en turno, a lo mejor en ronda 1 ya tendría ganada la partida. Porque sabiendo quién va primero y segundo, consigues puntuar, luego sabes que siempre vas a ir segundo, puedes ir protegido y tal, se te podría acabar la partida. Con un doble turno eso no existe, porque un doble turno puede cambiar mucho la partida, con lo cual tiene sus pros y sus contras. Y bueno, ya sé que la contra, aunque no lo dije antes, pero la contra es que a veces los dobles turnos, tú tienes tu pantalla, te rompe lo que es la pantalla, el rival tiene otra vez la iniciativa y te destroza el ejército. Esto también son cosas que pasan, pero por lo que os decía antes, hay que intentar evitar esto lo máximo posible y se puede hacer en gran medida. Es decir, hoy en día en tercera edición hay muchas más partidas que son empate o cercanas al empate que de lo que era en segunda. O por lo que era a lo mejor en algunos Geneas anteriores. En los Geneas anteriores, el problema que había de los empates era por el mapa ese de conquista los 3 objetivos y ganas la partida. Con lo cual, no creo que eso tampoco sea positivo el decir, bueno, es que antes a lo mejor había más empates por culpa de ese mapa. Ahora mismo los empates que hay son porque se llega al final, los jugadores han tenido los mismos puntos, que es bastante distinto a, pues ninguno consigue conquistar los 3 objetivos o todos los objetivos. Así que bueno, simplemente comentar esto. Espero vuestras opiniones, contestaré como siempre y nada, debate sano. Nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.